Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos, iba a decir a la casa de Dios, a la Sociedad Rural de Lincoln. Vamos a abrir la palabra de Dios, aunque ustedes van a tener algunos versículos escritos aquí. ¿Cuántos de ustedes vinieron con la Biblia al retiro? Bien, y los otros ya se trajeron el celular. Vamos a ir directamente a la materia del taller porque estamos siempre corridos por el tema del horario. Sean todos ustedes bienvenidos al Congreso 2017 de la región metropolitana. El Señor los bendiga, gracias por todo el trabajo que se está haciendo en el lugar, por los hermanos de esta asociación. Y desde ahora otros irán diciendo lo mismo, reciban todo nuestro afecto, nuestra gratitud y nuestro cariño. Bien, el tema de esta mañana tiene que ver con la plantación de iglesias, ¿sí? Mientras el hermano va ajustando un poquito los colores, el matiz, la iluminación, justo tenemos una ventana allá que está proyectando sol, rápidamente decirles que el año pasado también pensamos en este tema y desde que comenzamos con la región metropolitana, nuestro interés ha estado centrado justamente en el tema de extender el reino de Dios y de avanzar con la apertura de nuevas obras a lo largo y a lo ancho del país. Es más, como obra denominacional estamos pensando en abrir más de 300 obras en todo el país y tenemos asignadas algunos lugares que en realidad hemos trabajado en cada lugar, en cada asociación, en cada región para poder comenzar obras. El año pasado tuvimos muy buenos talleres, nos visitó en el seminario en la región metropolitana un hermano del Uruguay, de un ministerio que representa en la Argentina el pastor Ernesto Turoski, que se llama Ernesto. ¿Dónde estaba Ernesto? Red, te vi Ernesto, pero red de multiplicación, gracias. Ustedes tienen ese material en internet, es muy bueno. Ese material, haciendo un repaso rápido, nos estuvo recordando y enseñando cómo hacer para plantar iglesias. Habló de herramientas prácticas, habló de conceptos de qué pasa cuando plantamos una iglesia, del modelo de la iglesia nueva y de las alternativas para plantar una iglesia, porque no hay una sola. Y entonces explicó allí que había maneras de plantar una iglesia cuando una persona se muda y empieza una obra en el lugar. Otra manera es que una iglesia levante un misionero y a través de la convención o de la agencia misionera, ese misionero sea enviado por la iglesia en apoyo de ofrendantes y de oración de otras iglesias. Y hay 4 o 5 maneras más de comenzar una obra. Todas tienen su pro y su contra, todas tienen su fortaleza y sus debilidades. Pero en esta mañana, después de pensar y de orar al Señor, yo quisiera ir un poco más atrás. Porque una de las cosas que me ha carcomido durante todos estos años, que yo dediqué mucho tiempo de mi vida a la logística misionera, es por qué no podemos levantar más misioneros, por qué no abrimos más obras. Así que feliz es este tiempo donde nos estamos proponiendo como denominación avanzar en este sentido. Para mí es motivo de gratitud al Señor y de alegría. No tocamos el cielo con las manos, pero estamos en camino a tocarlo. Y eso es importante. Yo quisiera entonces en esta mañana, más que dar herramientas prácticas, ir un poco más atrás. Y entonces pensar, plantemos iglesias, extendamos el reino de Dios. ¿Por qué plantar una iglesia? Recién acabamos de repasar algunas cosas dentro de lo que hay en uno de los PowerPoint de red de multiplicación que se dio el año pasado. Hay fundamentos teológicos, misionológicos, eclesiológicos, neumatológicos. No estaban todos estos que digo, pero algunos sí, que refuerzan el hecho y sustentan el hecho de la importancia de extender el reino de Dios sembrando iglesias. ¿Por qué plantar iglesias? Y cuando me hago esta pregunta, también voy a la palabra. Ustedes saben que se encuentra, y en nuestro idioma se traduce por sembrar, ¿no es cierto? Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor.
Pero cuando hablamos de sembrar, también aparece el verbo relacionado con la semilla, y la semilla es la palabra de Dios, es el Evangelio, es la buena noticia de Dios. Así que es lícito preguntarnos también, ¿por qué predicar el Evangelio? Vamos a plantar iglesias porque queremos predicar el Evangelio donde no fue escuchado, misiones internacionales y algunos rincones de la nación, y donde se supone que fue escuchado, pero a veces uno no sabe si lo que escucharon es el Evangelio, si lo que escucharon es una parte del Evangelio, si lo que escucharon es un sincretismo que incluye el Evangelio, porque fíjense que recibimos a los nuevos creyentes y les preguntamos por qué van a ir al cielo, y de cada 10, 8 te dice, porque me lo merezco. Y entonces uno dice, hay que predicar el Evangelio, ¿sí? ¿Por qué me lo merezco? Así me pasó hace 2 meses en un culto de oración. Vino una mujer nueva que había 2 hermanas de la iglesia, le habían hablado, la invitaron, oramos en un momento del culto y yo vi que se sientan todos y estas hermanas no se sentaban. Y yo dije, pueden sentarse, hermanos, y no se sentaban. Y entonces una me hace señas y me dice, es que ella quiere recibir al Señor. Ah, la pelotita. Entonces, le hice las 2 preguntas de rigor. Yo les recuerdo una sola. Vamos a suponer que vos te morís esta noche, evangelismo explosivo. Vamos a suponer que vos te morís esta noche. ¿A dónde vas? Al cielo, me dice. Vamos bien, digo. Hasta ahí vamos bien. Bueno, le digo, pero vas al cielo y cuando estás entrando al cielo, el Señor te para y te dice, Graciela, momentito. ¿Por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Y la mujer me mira y me dice convencida, con una voz dulce, pero firme, porque me lo merezco. Prediquemos el Evangelio. ¿Por qué predicar el Evangelio? Porque solamente en Jesucristo hay salvación. Ahora, ¿por qué nosotros predicamos el Evangelio? Y ahí quiero entrar más adentro. ¿Por qué lo predicamos? Lo predicamos porque no hay manera que no podamos hacerlo. Yo quiero hablar especialmente ahora a mis consiervos. Ustedes saben que uno de los ministerios vitales del ministerio pastoral, valga la redundancia, una de las formas de canalizar el don del ministerio pastoral es la enseñanza de la palabra y la predicación de la palabra. No todos somos iguales. No todos somos Billy Graham, no todos somos Samuel Lieber, no todos somos Felipe Daglio, no todos somos iguales. Pero Dios ha puesto en nosotros, algunos manejamos mejor el 1 a 1, otros manejan mejor las multitudes, otros tenemos un don de enseñanza más fuerte, pero lo importante es que la palabra se haga carne en nuestra vida. No es solo lo que decimos, sino lo que vivimos. Y yo creo que ahí estaba el tema de Pablo. Miren, cuando hablamos de la obra misionera, cuando hablamos de la plantación de iglesias, en todos estos eventos damos herramientas y eso está bien. Ustedes van a la convención, van a la agencia misionera, van al nuevo departamento de misiones nacionales o área de misiones nacionales, van a preguntar, van a pedir ayuda y entre todo lo que pueden darle, van a darle herramientas. Ustedes van a un seminario para prepararse y el seminario les va a dar conocimiento y les va a dar herramientas. Pero en todas estas cosas, sumando la iglesia local, hay algo más. Hay algo que está más atrás. ¿Cuál es el fin de la educación cristiana? ¿Cuál es el fin de la enseñanza? Es que la palabra se haga carne, es que vos y yo seamos Biblias vivientes. Biblias, tal vez me expresé mal, Biblias abiertas. Entonces, ¿dónde está el tema? ¿Cómo voy a hablar de plantar una iglesia pensando en métodos, pensando en pizarrones, pensando en gráficos, pensando en esquemas? Yo conozco lo que eso significa por mi estudio de ingeniería, pero llegás hasta ahí. Para eso invitemos a gente que sabe hacer todas estas cosas, pongamos una pizca de marketing, una pizca de buena organización y vayamos adelante. Pero la iglesia no es eso. La iglesia no es una empresa. La iglesia no es una ONG de las que no tienen al Señor. La iglesia no es eso. La iglesia es el pueblo de Dios, es la familia de Dios. Los que formamos la iglesia somos aquellos que hemos sido comprados con la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¡Ay de mí!, decía Pablo. Enseguida vamos a leer ese texto. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio!
Tengo la obligación de hacerlo, dice alguna versión. Tengo la necesidad de hacerlo. Hermanos, la pregunta es, ¿por qué no abrimos más obras? ¿Cuánto nos falta para el 2020, para el 2020? ¿Cuánto nos falta? 2017 ya se nos fue. ¿Sí? Nos faltan un quarter, dicen los americanos. Un cuatrimestre y se acaba el 2017. Tenemos que abrir 300 obras. A ver, no vamos a ir al infierno si no abrimos las 300 obras. Pero el tema, ¿saben dónde está? Vos no solamente querés abrir una obra, hermano pastor, hermano líder, por algo ustedes están aquí hoy. Ustedes anhelan abrir una obra. Ahora, ustedes tienen la necesidad de que el Evangelio se extienda. Es parte tuya, no es solamente de Hugo para afuera, no es solamente de cada uno de ustedes para afuera. El tema parte de adentro. Hay algo adentro, tengo la necesidad. Si Dios te llamó, yo me acuerdo, el Señor trabajó en mí desde muy chico y yo tomé una decisión formal. No soy una persona de tomar varias veces una decisión para el mismo tema. Cuando tomo una decisión, esa decisión es firme. Tomé una decisión al finalizar un campamento de TEA. Estábamos todos cansados, dormidos, 22 jóvenes con la villa full aquel año. Hicimos una decisión para consagrar nuestra vida al ministerio. Y varios de los que nos paramos allí son hoy esposas de pastor, son hoy pastores. Y yo tomé una decisión, no porque descubriera ese tema en mi vida en el campamento. Dios me estuvo hablando varios años atrás, me estuvo formando. Pero finalmente sucede algo. Hay dos experiencias tremendas en la vida. Por un lado, de un creyente, y ahora sí hablo de los que han sido llamados al ministerio. Una es la conversión, la tenemos todos. Y la otra es el llamamiento al ministerio. Y cuando Dios te llama, algo quema dentro tuyo. Y si la obra no crece, y ojo con este tema del crecimiento y del éxito. Ustedes saben a qué me refiero. Y no es para compararse uno con otro. No es para compararse. Cada uno sabe delante de Dios. Pero qué tremendo es cuando uno tiene algo que quema. Yo he tenido en mi vida espiritual a lo largo del ministerio altos y bajos, como todos. Quizá lo disimulo mejor que otros, porque no soy suficientemente expresivo a veces. Pero están momentos donde uno a veces quisiera, no sé si tirar todo por la borda, pero momentos donde uno necesita a veces irse a llorar a solas. Los he tenido. Y he tenido momentos de victoria. ¿Sabe lo que a mí me ha animado? Me ha animado aquel momento cuando un 1 de septiembre de 1968 tomé una decisión formal por Jesucristo. Y también me animó esa decisión de entregar mi vida para el ministerio. Y siempre recuerdo mi vida en la juventud, cuando sabía menos, cuando cometía muchísimos más errores de los que cometo ahora, que los sigo cometiendo. Y el Señor me permitió empezar a tomar parte activa en la extensión del reino. Allí en la zona sur de Buenos Aires, cuando vos sos joven en aquel entonces te invitaban en la periferia, donde se armaban las carpas, donde se empezaban los anexos. Las villas no estaban tan violentas como ahora, pero generalmente te tocaba bajar del colectivo y hacer 3, 4, 5 calles de tierra. En aquel tiempo predicábamos con traje, 20, 21, 22 años nos íbamos con el traje, el chaleco, y predicamos el Evangelio. Y ese momento de mi vida fue un momento tan feliz. Hubieron otros momentos. ¿Qué hay? ¿Qué sería de mí si no tuviera la oportunidad de predicar? Quiero recordarles algunos textos en esta mañana. Es una necesidad. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué jactarme, porque esa es mi misión insoslayable, dice la Reina Valera contemporánea. Ay de mí si no predico el Evangelio. Casi todas las versiones castellanas, menos una española de aparición hace 3, 4 años, todas colocan la frase final igual. Ay de mí si no predico el Evangelio. Hermano, a veces he preguntado a algunos consiervos y a algunos líderes, ¿por qué no empiezan una obra? ¿Por qué no empiezan una obra?
No, nosotros no estamos todavía. Todavía nos falta. Pero si ustedes tienen más gente de la que yo tengo en mi iglesia, ustedes tienen líderes denominacionales, líderes de la asociación, ¿por qué no empiezan? No, pero ¿por qué no empiezan? Ahora, tal vez hoy vamos a cambiar la pregunta. ¿Tenés necesidad de empezar? ¿O de recomenzar? ¿Tenés necesidad de extender el reino? ¿Tenés necesidad de proclamar a Jesucristo? Jeremías 29. Por eso dije, no me acordaré más de ti ni hablaré de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. La verdad que sería algo muy bueno desde el punto de vista espiritual salir de este congreso, de este retiro, volver a nuestros lugares con más fuego y con esa actitud de oración para decirle al Señor: Señor, otra vez imprimí fuego en mi vida. Otra vez imprimí fuego en mi vida. ¿Saben lo que nos ha faltado durante mucho tiempo en nuestro mundo evangélico? En la Argentina, también en nuestra denominación, salvando honrosas excepciones, siempre las hay. Es fuego. Hemos perdido el fuego, hemos perdido el rumbo. Pero ¿saben por qué perdimos el rumbo? No estoy hablando de este año ni del año pasado. Estoy haciendo una pincelada de 40 años para atrás. ¿Saben por qué lo fuimos perdiendo? Perdimos el fuego. ¿Saben por qué las obras se estancaron y por qué no abrimos más obras y por qué muchas obras no crecieron y otras fueron para atrás? ¿Saben por qué tenemos en todas las asociaciones algún templo que está vacío? ¿Saben por qué tenemos casas pastorales donde vive gente que no son pastores y tenemos más problemas que los Pérez García con eso también? ¿Saben por qué? Hemos perdido el fuego. Spurgeon decía: llevad fuego al púlpito y la gente correrá a ver el incendio. Nosotros podríamos decir: llevemos fuego en la proclamación, no solamente en el púlpito, cada día, con nuestros compañeros, en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestros barrios, en nuestros comercios, en nuestras fábricas. Llevemos fuego, el fuego del Evangelio, y la gente correrá a ver el incendio. Pero justamente digo todo esto, Jeremías. Tenía fuego, lo dice la palabra. Hubo algo dentro mío, no quise. Interesante estudiar cómo Dios llamó a los grandes hombres en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Es muy interesante, algo que yo hice en mi adolescencia y juventud, porque yo percibía que Dios me llamaba. ¿Cómo lo llamó a este? ¿Cómo lo llamó a este? ¿Cómo trabajó con este? Cuando venían los predicadores a la iglesia de Lanús, a las campañas que teníamos en fin de año, siempre buscaba un día, eran campañas de una semana, para acercarme y preguntarle: ¿cómo lo llamó Dios a usted? ¿Me podría contar? Los pastores que venían, ahora que soy grande me di cuenta, dejaban todo, se sentaban conmigo en un banco mientras tomábamos una taza de té, un vaso de gaseosa y me contaban. ¿Saben por qué? Porque no es una pregunta común y porque percibían que había algo. Hermanos, no estamos diciendo de que porque tengamos fuego en nuestro corazón y extendamos el reino y abramos nuevas obras, va a haber éxito numérico en todos lados. No sé si lo va a haber. El Señor le dijo a Jeremías: quiero que vayas y prediques en mi nombre. Su ministerio duró 40 años, pero te voy a decir algo, Jeremías: vas a ir, vas a predicar y no te van a escuchar, pero yo quiero que vayas. Y eso es algo también que es importante decir. No es todo la plantación de iglesia, no es todo la extensión del reino de acá para afuera, es adentro. Sí, la palabra dice que la semilla cae y puede dar fruto a 30, 60 y a 100. Siempre habrá fruto. Es más, Jeremías tal vez no vio todo el fruto, pero hubo fruto. Miren cómo será que hubo fruto, que no solamente hubo fruto en la historia del pueblo de Dios, sino que hay fruto por la palabra de Dios inspirada por su Espíritu en la profecía del profeta
el profeta llorón, el profeta tal vez más valiente del Antiguo Testamento, porque él obedeció al Señor. Entonces yo me pregunto, ¿por qué voy a abrir? En primer lugar, voy a abrir porque yo necesito que el reino se extienda. Voy a sugerir a mi iglesia que se abra, voy a sugerir a mis líderes que proclamen, voy a sugerir que se salga, se avance en este sentido, porque hay algo que me quema, porque no podemos, no concibo mi vida de otra manera. Voy a hacerlo porque el Señor me lo pide, o no te lo pide el Señor, y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y así sigue la gran comisión. O no te lo pidió, no me lo pide el Señor. Tiene que ver mucho también con el éxito. Fíjense, Amós 3:8. ¿Quién no tiembla de miedo si el león ruge? Imagínense si se soltara un león. Hace poco salió que había un león suelto, no sé por dónde. Dice, ¿quién no tiembla de miedo si el león ruge? ¿Quién no habla en nombre del Señor si Él lo ordena? Qué cosa, ¿no? Usted sabe que son casi preguntas retóricas porque la respuesta está cantada. Es decir, es imposible no hablar en nombre del Señor si Él lo ordena. Yo pregunto, ¿es imposible? Así que plantar iglesias, extender el reino, es una necesidad. Pero cuando, no sé si se ve, pero cuando salimos para realizar la tarea, cuando tomamos esa decisión, la decisión hay que tomarla. Nunca vas a abrir una obra si no te propones hacerlo. Nunca vas a levantar líderes si no te propones hacerlo. Nunca vas a desarrollar predicadores si no te propones hacerlo. Nunca vas a lograr nada si no te propones hacerlo. Cuando uno se propone hacerlo, cuando uno se propone avanzar, la palabra nos enseña que tenemos que calcular el costo. Se pinceló un poco el año pasado, tal vez no fue tan a fondo, pero el hecho de estar en el centro de la voluntad de Dios no quiere decir que es gratis. Cuanto más en el centro se está de la voluntad de Dios, el costo es más alto. Bendito costo. Bendito costo. Padre, si es posible, dijo Jesús, pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Pero gracias a que el Señor realizó la obra de redención, pudo decir, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué bueno es. Nosotros no sabemos cuándo vamos a partir. No sabemos. Pero qué bueno que es, si toca esta noche, dentro de un año, de 5, de 10, de 20, poder decir, Señor, gracias porque con virtudes y defectos he procurado cumplir la misión que tú trazaste para mí. ¿Habrá dificultades? Sí que las habrá. Hoy no se habla tanto porque hay un problema. Fíjense qué fácil es ser permeado por el sincretismo mediático. Pare de sufrir. Lo que está diciendo que esto que yo voy a decir ahora, sacalo, ese punto sacalo. Ahora, ¿somos masoquistas? No, no somos masoquistas. ¿A algunos les va a tocar sufrir más que a otros? Sí. A algunos les va a tocar sufrir más que a otros. Algunos van a tener más fruto que otros. Pero entonces en el cielo van a tener corona los que tuvieron más fruto. Y mira, yo creo que Jeremías va a tener corona. ¿Qué deberé afrontar para plantar una iglesia? Dificultad. Ahora, cuando mejor me organice, voy a dejar de lado algunas dificultades. Cuando uno está bien organizado, ya hay dificultades que las pasó por arriba. Es decir, son las dificultades que me provoco yo mismo. Pero después están las otras. Y como en esta mañana estamos haciendo más hincapié en la cuestión espiritual, hay dificultad por una cuestión sencilla. El Señor quiere que su reino se extienda, pero el enemigo de Dios no quiere que el reino se extienda. Y entonces aparecen los problemas y aparecen las dificultades. 2 Corintios 4:4, yo puse 4:3 y 4:4, dice así la palabra de Dios, ustedes pueden buscarlo.
El 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo quitó la luz. El diablo nubla el entendimiento. No es fácil que las personas se entreguen a Jesucristo. Y cuando las personas se entregan a Jesucristo muy fácil, hay que tener cuidado, a ver si entendieron bien. No es fácil. Siempre hay lucha, siempre hay dificultad. Entonces, la dificultad está a la vuelta de la esquina cuando uno se propone ponerse los pantalones largos. Claro, alguno dirá, ¿por qué fui al retiro ese? ¿Por qué no me habré quedado en mi casa y seguía trabajando en la iglesia y haciendo lo que estaba haciendo? Ahora que me metí con esto, vieron que hay creyentes que te dicen, se convierten, hacen el primero o segundo discipulado y les viene un vendaval de prueba que lo deja pata para arriba. Y vos sabés que tarde o temprano, en la mayoría de los casos, vas a escuchar esta frase. Y yo no sé qué pasa, pastor. Ahora que me entregué, ahora que cambié, ahora que no robo, ahora que no salgo con mujeres o con tipo, con tipa, ahora que esto, ahora que lo otro, me vienen todas las pálidas juntas. Concepto de éxito, que lo mencioné con Jeremías. ¿Dónde está el concepto de éxito? ¿En las ofrendas? ¿Están las ofrendas? Ahora, se ve también, si la iglesia crece, no es ningún pecado. ¿Está en el número? No está en el número, está en la fidelidad. Yo conozco la obra misionera, no conozco todo obviamente, pero conozco detalles de la obra misionera mundial. Los lugares impenetrables con el Evangelio, en su vasta mayoría, no son lugares de crecimiento rápido. Hay que meter misioneros subterráneos y se tarda en tener fruto. Así todavía nos cuesta en el norte de África. Y por supuesto en otros lugares que son peores que el norte de África. Es decir, hay que estar. Decía un gran hombre de Dios, un bautista brasilero que presidió PMI en los primeros años, Pueblos Musulmanes Internacional. Los primeros 10 años en el norte de África, los latinos tuvimos que sacar piedras. Pero ya pasaron los primeros 10 años, pasaron los segundos 10 años. Y vamos por la tercera década. Y va a tener que pasar probablemente algún tiempo más. Cuesta, hay dificultades, hay persecución, hay miedo, hay temor de parte de la gente. ¿Cuál es el concepto de éxito? Ser fiel al Señor. Ser fiel al Señor. Claro, es más fácil ir al barrio a abrir una obra donde la cosa va más rápido, pero Dios te va a guiar. Ahora, yo pensé en algo, pensé en varias alternativas. ¿Qué hacemos con las iglesias grandes y las iglesias chicas? Cuando se dice iglesia grande y chica es por el número, no es por el poder de la iglesia. ¿Está claro eso? Estamos hablando del poder espiritual. Y yo estaba pensando, tal vez las iglesias grandes en número y en el centro de la voluntad de Dios puedan tomar desafíos para ir a lugares difíciles. ¿Saben por qué? Porque pueden abrir más de una obra y es muy raro que todas las obras que abran las abran en tierras de crecimiento lento. Nunca lo pensamos en las estrategias. Las iglesias grandes tienen cosas para enseñarnos, pero las iglesias chicas también. Los pastores de las iglesias rurales tienen cosas para enseñarnos. Porque el centro está en la fidelidad. No es lo mismo extender iglesias pensando en pizarrones y en cuadros que extender iglesias de rodillas. Extender iglesias con una actitud espiritual. Extender iglesias teniendo un nudo cuando la cosa no funciona que te lleva a ponerte de rodillas y a depender. Por eso no me asusto yo si la cosa no funciona de entrada. Prefiero estimular, prefiero decir, no claudiques. Aquí está mi esposa, ella no suele acompañarnos, pero la convencí. Ya ahora se nos van casando los hijos, entonces la convencí para que venga. El abuelo de ella fue don Jorge Folta, el papá del Folta que fue
que está todavía en Rey Jesús. Don Jorge Folta llegó a la Argentina con una mano atrás y otra adelante. Era una persona no intelectual, con escaso conocimiento para leer, era checoslovaco, aprendió el idioma aquí y finalmente el Señor lo llamó al ministerio. Pero antes que eso suceda, él era parte de la iglesia del centro que pastoreaba don Julio Osterman, allá en Santa Fe, capital. Y la iglesia del centro tenía una obra, había abierto una obra. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, no recuerdan, sé que la mayoría de ustedes no lo recuerdan, pero cuando se constituyó nuestra convención en el año 1908 había 5 iglesias y la marca, la punta de lanza evangelístico misionera era muy fuerte. Era muy fuerte. En aquel entonces empezaban obras. Así que empezaron una obra, pero la obra no iba ni para atrás ni para adelante. Entonces se habían reunido un día los hermanos y dijeron, bueno, dice, vamos a cerrar este. No tenían esa sola obra, habría testimonio, esa obra la vamos a cerrar. Y don Jorge, que en aquel tiempo no era don Jorge, era Jorge, se paró y dijo, hermanos, yo me voy a ofrecer a ir a trabajar ese barrio, denme 6 meses de tiempo. Si en 6 meses la obra no levanta, entonces les pido que sigan con la decisión. Bueno, los hermanos le dieron 6 meses de tiempo y él sabe qué hacía. Oraba de rodillas. Él no era un gran intelectual, él no conocía los idiomas originales. Yo no lo escuché predicar, no sé si era un gran predicador, pero un hombre de carácter. Ustedes saben, estos chicos que sufrieron, pasaron la guerra. Hoy esa iglesia es la iglesia bautista más grande de la ciudad, la iglesia nordeste de Santa Fe, que no empezó en ese terreno, empezó alquilando. Y Folta y la esposa, a quien sí conocí, la abuela de mis hijos, se pasaba horas. Yo era novio, iba a Santa Fe, tenía el dormitorio al lado de la cocina de doña Bárbara, horas orando, horas, literalmente horas de rodillas. Don Jorge vio la iglesia nordeste como está hoy, no la vio, pero fue fiel al Señor, hizo lo que tenía que hacer, hizo aquello para lo cual el Señor lo llamó. Y eso es lo que Dios quiere de tu vida, y eso es lo que Dios quiere de mi vida, que nosotros hagamos aquello para lo cual el Señor nos llamó. Él está formando un pueblo para sí, Él está formando algo glorioso que nosotros viviremos en la eternidad. Ahora, en este tiempo, en esta dispensación, nos toca a nosotros hacer su voluntad. Nos toca a nosotros extender su reino. Nos toca a nosotros glorificar su santo y bendito nombre. Nos toca a nosotros hacer de que el nombre de Jesús esté en la boca de todos aquellos que no lo conocen, para que de los labios de los incrédulos salgan cantos, alabanza, oración, adoración, honra, gloria, majestad al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos humillarnos. Debemos humillarnos. Segunda Corintios 11:7. Debemos humillarnos. No hay manera. Por más convención, por más Alianza Mundial Bautista, por más Papa de Roma, por más... Si no nos humillamos, esto no funciona. Esto no avanza con bravuconadas. Estos no son codazos en el área chica. Necesitamos humillarnos, y con esto ya voy a estar terminando. 11:7 dice, 2 Corintios, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos? Por cuanto os he predicado de balde el Evangelio de Dios. Está en un capítulo donde Pablo está hablando de los falsos apóstoles, en la sección de la carta que defiende su apostolado. Pero en definitiva les está diciendo esto. Dice, yo me humillé al llevar el Evangelio. ¿Me equivoqué? ¿Pequé? Ahora, toma este versículo porque estaba la palabra, el verbo humillar.
Pero hay muchos otros versículos en la biografía de Pablo que hablan que él tuvo que doblar la cerviz. Y si Dios, cuando te llamó a vos, en sus planes gloriosos y perfectos determinó que Él quería que vos sufrieras por su nombre. ¿Ustedes se acuerdan lo que dice allí en el capítulo 9 de Hechos? Ananías, hay uno que está ahí ciego orando, dice: Saulo, anda a verlo. No, Señor. Señor, por favor, pedime lo que quieras, pero eso no. ¿Sabes lo que es ese tipo, Señor? Ananías, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que vayas, yo voy a usarte. Finalmente el Señor le dice: ve, porque es necesario que ese Saulo de Tarso comprenda, sepa, viva lo que significa sufrir por mi nombre. Y la humillación, el sufrimiento. ¿Y cómo lo voy a sufrir yo? No que busco el sufrimiento, pero la plantación, la extensión, te trae sufrimiento de afuera y de adentro. Esto es munición pesada. Los miembros de nuestras iglesias no lo terminan de entender. No lo terminan de entender. ¿Sabes lo que te dicen? A veces te mandan alguna saeta cruzada y te dicen: no sé para qué tanto lío con las obras misioneras. Mire, se lo voy a decir en chiste. Mi señora tenía un tío que es tío también del pastor Orlenco, que está acá. Pero del pastor Orlenco es más tío que de mi señora, porque es tío de sangre. Y ella sabe de quién voy a hablar ahora: Pepe. No digo más porque si no. Pero cuando yo estaba de novio con Cristel en la iglesia Nordeste estaba Bertuzzi. Entonces imagínense que se respiraba misión, hasta las plantas ahí del jardín de la iglesia respiraba obra misionera mundial. Entonces Bertuzzi llegaba de los viajes. En aquel entonces no había cañón, y él con las diapositivas y mostraba, y el norte de África, y esto y aquello, ¿no? Y 3 semanas ahí adentro, y una cosa, es un hervidero. Entonces terminaba la reunión, y ustedes saben que en nuestras iglesias la reunión no termina cuando termina. ¿Dónde termina? En la vereda. Entonces salíamos a la vereda ahí en el Boulevard Galvez a saludarnos todos, y estaba Pepe. Y Pepe, ¿sabe lo que decía? Yo lo digo en chiste, ¿no? Nunca supe si lo decía en chiste o si lo decía en serio. Mejor no me lo quiero seguir preguntando. Pero él decía esto: a estos musulmanes hay que matarlos a todos. Y yo decía: o me está cargando, no entendió nada. Pero no me lo dijo una vez a mí, lo decía: a esto hay que matarlos a todos. Es decir, lo digo para que se rían, era cierto esto. Pero el tema es que no todo el mundo comprende. Es un costo para el liderazgo a veces. No todo el mundo lo entiende, porque todo el mundo toma la decisión, está todo lindo. Arrancamos, el obrero, ordenamos al obrero, imposición, todo fiesta, vamos todo para adelante. Pero siempre parece algún bache. Siempre cuando estás volando te agarra un pozo de aire. ¿Para qué tanto lío? Mucho esfuerzo para las obras misioneras, te dice. Mucho esfuerzo. 2 Corintios. Y termino con esto. También creo que muchas veces tenemos la necesidad de predicar, tenemos un costo, vamos a tener dificultades, tenemos que humillarnos, tenemos que ponernos de rodillas. ¿Qué es eso que está ahí? ¿Saben? Yo no soy muy experto en bichos, soy más experto en metales y en otras cosas, pero ¿saben lo que es eso? Algunos de ustedes que están en el campo, acá los del campo son expertos. ¡Qué grande! Una langosta. Federico Bertuzzi acuñó el término, y hay uno de los libros que él escribió que tiene un capítulo que se titula El complejo de langosta, que fue un artículo que él publicó otrora en revistas evangélicas. El complejo de langosta. ¿Cuál es el complejo de langosta? El que tuvieron los espías cuando entraron para ver la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Salieron de Egipto. Antes que se cumpliera el primer año, llegaron hasta Cades Barnea, y de Cades Barnea se envían 2 espías que representaban a las 12 tribus de Israel. Y de esos 2 espías, 10 trajeron informes desfavorables, y solamente Josué y Caleb trajeron informes favorables. Tomemos la tierra, es buena en gran manera. Dios había dicho que había que tomarla. Dios había dicho que Él había dado la tierra. Pero los otros dijeron, ¿qué dijeron? No dijeron no queremos, en realidad no querían, pero ¿por qué?
no podremos. Nosotros somos o éramos como langostas delante de ellos y así les parecíamos a ellos. No vamos a poder. Y yo quiero terminar en esta mañana diciendo en el nombre del Señor, sí vamos a poder. Sí vamos a poder. Pero vamos a poder de rodillas para enfrentar las dificultades que vengan en el nombre poderoso del Señor, porque hay una necesidad en nuestro ser, en nuestras entrañas, en el centro de nuestra vida de servir al Señor y de extender su reino. Por eso, no que vamos a poder nosotros, Él va a poder a través nuestro. Él va a poder, Él quiere usar a su pueblo. Y yo ahora termino diciéndoles, ¿ustedes creen que si nosotros obedecemos al Señor y avanzamos con la plantación, con la apertura de obras, con el testimonio, no solamente la apertura de obras nuevas, algunos irán a levantar cimientos, quedaron en algún caso edificios espirituales derruidos, y algunos van a ir a levantar iglesias con necesidad, otros van a ir a iglesias que no están tan deshechas, necesitan ayuda, necesitan un pequeño envión para alargar. ¿Y ustedes creen que en medio de todo esto, orando al Señor, clamando, confrontando necesidades, dificultades, ante esa necesidad de servirlo, nuestro corazón no va a llenarse de felicidad? Estamos en un mundo que te dice, hay alegría cuando te reís a carcajadas. Pasó siempre, es existencial esto. Pero nosotros que somos creyentes queremos reírnos y nos reímos y no necesitamos porquerías para reírnos. Pero también sabemos que hay lágrimas que tienen un efecto de alegría y de gozo en nuestro corazón que no se compara a veces a la mejor de las sonrisas. Yo quiero gozarme en el Señor. Yo tuve la suerte de nacer en una familia cristiana. Tuve la suerte espiritual, ¿no? Es un término coloquial que usamos. Tuve la bendición. Y yo recuerdo a mi querido abuelo Daniel, el pastor Daniel Daglio. Yo llegaba a su casa de Chapa, que acá debe haber alguno que la conoció. Él nunca fue una persona rica, pero nunca le faltó un bocado de pan en su boca. Y él tuvo una vejez feliz. Él tuvo una vejez feliz. Siguió el consejo de uno de nuestros grandes misioneros, el misionero Elder, que le decía, usted, Daniel, cuando llegue a viejo, no se va a aburrir. Porque a usted le gusta estudiar, a usted le gusta hacer manualidades, y realmente él tuvo una vejez feliz. ¿Y mi abuelo sufrió? Sí, sufrió. A mí no me contó tanto los sufrimientos, me los contó más mi mamá, que es hija de pastor. Madre de pastor, hija de pastor. Pero ¿saben que yo llegaba a la casa de mis abuelos? Siempre había una sonrisa relacionada con la obra. Ellos se alegraban con el progreso de las iglesias, con el progreso de los hermanos. Ellos murieron felices, con una prueba grande. El Señor les arrebató al hijo mayor de 51 años, se lo llevó al cielo, y fue algo duro para ellos, pero sobrellevaron la prueba. Él siguió predicando y murieron felices. Murieron felices. Juventud, consiervos, lo que hemos pasado ya la mitad de la vida. Dispongámonos a servir al Señor, como la palabra lo enseña. Ojo, porque llega mucho mensaje a nuestros corazones, a nuestra vista y a nuestros oídos. Nosotros confiamos en la palabra de Dios, aquella que tiene que alumbrar nuestro camino. Y termino así. Así terminé el año pasado en la región metropolitana y hoy empezamos así. Se cuenta, no sé si ustedes se acuerdan porque muchos se habían ido, se cuenta que en un zoológico como el que está en Palermo, que ahora lo van a desarmar, había un foso de los leones. Todos los zoológicos antiguos de Europa tenían un foso de los leones abajo, las paredes con alambre para proteger a los que iban a ver. Ese día estaba lleno el zoológico, un día de sol, y había muchos chicos, y ustedes saben que la atracción más grande del zoológico es la jaula de los leones. Así que allí, uno de los chicos, siempre hay alguno que es más travieso que los otros, subió a la pared, estaba el alambre, los chicos son muy ágiles, se sube al alambre y se cae adentro. Cuando el chico se cae adentro, uno de los leones viene, lo toma del brazo, lo agarra, lo muerde con su mandíbula
y lo pasea dentro de la jaula. El chico había quedado inconsciente, el brazo estaba sangrando, un griterío de la gente, de la madre, de la tía, de los parientes, de la gente que estaba viendo. En ese momento, en el zoológico había 3 soldados, nosotros diríamos 3 colimbas, que estaban paseando. Y al ver esto, uno de ellos, ustedes saben que los soldados están entrenados, están muy ágiles físicamente, uno de ellos le sacó un diario a un señor que lo tenía en la mano y le pidió a otro una caja de fósforos, subió a la pared, trepó el alambre y se tiró. Y cuando llegó abajo prendió el diario y con el diario fue a enfrentar al león que tenía agarrado el brazo del chico inconsciente. Y entonces cuando él se acercó con el fuego, el león abrió la mandíbula, soltó la presa y se fue para atrás. Hermanos, nosotros tenemos que hacer retroceder al león con el fuego del Espíritu Santo. Confiemos en Dios. Amén.